A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay seres humanos con deseos de un mundo mejor y con capacidad para mirar el futuro, aún en medio de las limitaciones de la época. Uno de ellos se llamó Francisco José de Caldas, conocido con todos los méritos como el Sabio Caldas, y nacido en Popayán, en el llamado entonces Nuevo Reino de Granada. En una época en la cual ocuparse de la ciencia era inconcebible, Francisco José de Caldas realizó investigaciones sobre los más variados campos del conocimiento. Caldas inventó la forma de medir la altura de las montañas a partir de la ebullición del agua, y aunque nunca reconoció los méritos, este invento fue luego aplicado y explicado en Europa por Humboldt, que lo había aprendido de Caldas. Caldas estudió en Ecuador la fauna y la flora, el clima, la geología, midió las principales alturas, trazó mapas y realizó observaciones astronómicas. Cuando estalló la independencia, colaboró con los insurgentes fundiendo cañones y fabricando pólvora y municiones. Capturado por los españoles y condenado a muerte, Caldas pidió que postergaran su fusilamiento 3 semanas para concluir una investigación científica. A eso, el jefe español le contestó: España no necesita sabios. El sabio Francisco José de Caldas estaba publicando un día como hoy, 3 de enero de 1808, el primer semanario científico en la historia de América, y en su primer editorial decía: Todos nuestros esfuerzos están apoyados en el amor por esta tierra y están destinados a ampliar el conocimiento para una vida digna de nuestros conciudadanos. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador tiene previsto mejorar en 35 puntos el índice de ciberseguridad en el 2022. El sistema de compensación Sucre es nuevamente investigado por la Fiscalía. Menor interés en los créditos quirografarios a largo plazo durante el primer semestre del 2022. En Vida y Tecnología, nuevas funciones del WhatsApp. En el segmento de opinión, empleo y precios de los combustibles y Batalla del Pichincha, bicentenario. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Ahora, ¿qué hacemos? José Hernández, Guerra de sexos, ¿hasta cuándo? Hernán Pérez Luz, La impunidad como estrategia. El plop de la noticia. Noticias del día. Ecuador tiene previsto mejorar en 35 puntos el índice de ciberseguridad en el 2022. El índice de ciberseguridad en Ecuador bordea los 25 puntos sobre 100, así lo reveló la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, al ser consultada sobre los constantes hackeos a los sistemas informáticos en el país. Mencionó que han trabajado mucho en ciberseguridad y que esperan subir 35 puntos en un año. La ministra recordó que existe un comité de ciberseguridad integrado por los ministerios de Gobierno, de Seguridad, de Telecomunicaciones y de Relaciones Exteriores, así como el Centro de Inteligencia Estratégica y la Presidencia de la República. Allí, dijo, se formulan políticas de ciberseguridad y se promueve la capacitación. Trabajamos con la OEA, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el CITE, que es el Comité Antiterrorismo del Mundo, para ponernos a ese nivel, explicó. En tiempos en que la tecnología es una herramienta cotidiana, pues la mayoría de personas accede a servicios en línea como compras, transferencias, entre otros, la ciberseguridad en Ecuador es clave.
A lo largo del 2021, entidades públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, la Agencia Nacional de Tránsito y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han sufrido ataques informáticos. El sistema de compensación Sucre es nuevamente investigado por la Fiscalía. El 29 de diciembre de 2021, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, informó sobre la apertura de una nueva investigación previa en la Fiscalía sobre el sistema de compensación Sucre. Esto sucede después de que Villavicencio entregara a la Fiscalía el informe de esa mesa legislativa sobre este sistema de compensación. El documento ahonda en las irregularidades del sistema Sucre. En sus conclusiones, pide investigaciones para los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías. Esta indagación previa se sumaría a la que la fiscal Diana Salazar confirmó que ya estaría abierta desde hace varios años. Esta corresponde a un informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría. En este estarían mencionados exfuncionarios del Banco Central, entre ellos el ex candidato presidencial Andrés Arauz. Esta nueva investigación se abrió por el presunto delito de peculado y se tramita en la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía por estar involucrados altos funcionarios del régimen del expresidente Rafael Correa. Menor interés en créditos quirografarios a largo plazo durante el primer semestre del 2022. A partir de esta semana, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, reducirá de forma temporal la tasa de interés de los créditos quirografarios, la cual pasará del 14 al 11%. La disminución de interés aplicará para los créditos nuevos solicitados por afiliados y jubilados con plazos de 13 a 48 meses que se generen durante el primer semestre de 2022. El interés para créditos quirografarios con plazos entre 1 y 12 meses se mantendrá entre el 6.5 y el 8.5%. De acuerdo con el gerente general del BIES, Iván Tobar, durante el primer semestre del 2022 se evaluará el impacto de esta determinación. El objetivo de bajar la tasa es impulsar la entrega de estos créditos para que los afiliados y los jubilados puedan invertirlos en algún negocio, refinanciar sus deudas e incentivar el mercado bancario también a bajar sus tasas. En noviembre del año pasado, el BIES señaló que prevé entregar 4.521 millones de dólares en créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios en el 2022. Es decir, el objetivo de la entidad es incrementar 600 millones de dólares en la entrega de créditos quirografarios. Una de las ventajas del Banco del Seguro Social frente a las entidades bancarias privadas es que no incurre en costos de fondeo, es decir, en el pago de intereses por los ahorros, ya que utiliza el dinero de los afiliados y los pensionistas para brindar el financiamiento. Según la entidad, estos préstamos no solo se destinan para el consumo, sino también para necesidades de educación, el financiamiento de emprendimientos y el turismo interno. Los préstamos quirografarios son atractivos para afiliados a la Seguridad Social y para los jubilados, principalmente por las menores tasas de interés frente a otras entidades financieras del país. El BIES ha implementado procesos para facilitar el otorgamiento de los quirografarios. Ahora, la gestión de este préstamo se puede hacer completamente por Internet. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles un anuncio que acaba de hacer la red social de WhatsApp, precisamente de nuevas oportunidades para mejorar la interacción entre los usuarios. Una de ellas es que podamos revisar los mensajes de voz que grabamos. A veces grabamos mensajes de voz y los enviamos y no siempre son los más adecuados. En este momento le ha puesto la posibilidad de que escuchemos el mensaje de voz antes de enviarlo y lo enviemos o lo descartemos si es que lo consideramos adecuado. ¿Qué ventajas tiene eso? Primero, la oportunidad de revisar las cosas que hacemos, porque a veces actuamos muy impulsivamente, respondemos muy rápido y de pronto se nos van algunos errores. Entonces, tener 2-3 segundos para pensar
y revisar lo que queremos enviar puede ser una gran diferencia. Sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a reaccionar inmediatamente a través de herramientas de tecnología. Y el otro aspecto que también está anunciando esta compañía y que muchos usuarios alrededor del mundo están opinando que es un paso gigante en el factor de seguridad, es que WhatsApp nos va a avisar cuando una persona a la que hemos enviado un mensaje le ha sacado una captura, es decir, le ha hecho una copia a ese mensaje y lo ha reenviado. Eso va a aparecer con ese check que aparece en WhatsApp en azulito. Ahora va a aparecer un tercero si es que usted le hace una copia a ese mensaje o si reenvía ese mensaje. ¿Qué ventajas tiene esto? Lo primero es que nosotros no sabemos la conversación que estamos teniendo con otras personas, qué fin tiene, hacia dónde está dirigido. Y en tema de seguridad puede ser muy importante. Por tanto, cuando aparezca esta funcionalidad en la red social de WhatsApp, usted tiene que estar atento de que si usted copia y reenvía un mensaje, la persona que le envió lo va a saber. Entonces, si usted lo quiere ocultar, ya sabe que está en evidencia. Y por otro lado, si usted ve ese tercer visto en la red y sabe que su mensaje ha sido reenviado, ha sido copiado, usted puede decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Quiero que los mensajes que nosotros nos enviamos no sean copiados. Y la otra es que WhatsApp ya está trabajando para proteger que usted pueda o no pueda copiar mensajes. Eso es un avance en seguridad que precisamente ha sido uno de los cuestionamientos que durante los meses pasados Facebook, WhatsApp e Instagram, que son las 3 redes sociales de la misma compañía, tengan esta funcionalidad añadida en seguridad. La seguridad es un factor en la que todos estamos muy ocupados y las compañías también. Así es que cuando empiece a ver el tercer visto en WhatsApp, ya sabe lo que significa y lo hemos contado aquí en Vida y Tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este programa de Telesucesos. Bienvenidos nuevamente. En estos días hay algunos temas que es conveniente que podamos comentar. El uno tiene que ver con el empleo, el desempleo, el subempleo, el empleo informal. Hay datos ya para el mes de noviembre del instituto correspondiente, Instituto de Público. En noviembre del año pasado teníamos un empleo adecuado aproximadamente de 28,5%. El mes pasado, según el instituto correspondiente, está en 33,7%, lo que significa que hemos mejorado en 5,2% aproximadamente, que implica una cantidad de decenas de ecuatorianos y ecuatorianas que tienen un empleo adecuado. ¿Qué significa el empleo adecuado? Como varias veces hemos dicho, implica que las personas ganan por lo menos $400 mensuales este año, porque el año que viene, de enero, será 425, y 40 horas semanales de trabajo. Ese es el concepto de empleo adecuado. De tal manera que estos 5,2% de empleo adecuado que se ha incrementado en un año es una noticia positiva. Hay más ecuatorianos trabajando en esa forma. Pero también el desempleo total ha bajado al 4,4% de 5,6 algo del noviembre del año pasado. De tal manera que también hay un mejoramiento en este indicador. ¿Y esto a qué se debe? Esta noticia positiva, ¿a qué se debe? Bueno, en forma global, porque la economía ecuatoriana ha venido recuperándose este año en comparación con el año pasado. No olvidemos, estimados amigos y amigos, que el año pasado hubo
un desplome total de las actividades económicas en casi todos los sectores económicos y financieros del país. Según el Banco Central de Ecuador y estimaciones, el PIB, el Producto Interno Bruto, que es un indicador global de las actividades económicas, se desplomaron el año pasado en casi 8% en términos reales, esto sin inflación. Este año el Banco Central tiene estimaciones preliminares de que la economía crecerá aproximadamente 3.5%. Y esto implica pues, un cambio muy importante de que hay cierta recuperación de las actividades económicas. La única actividad económica o una de las muy pocas que no se desplomaron el año pasado era el sector pesquero y el sector camaronero que crecieron. Pero, ¿cómo se ha producido este aumento de la actividad económica que es compatible con un aumento del empleo adecuado en este año en el Ecuador? Bueno, sencillamente hay una serie de variables que explican el crecimiento de la economía. Uno es el consumo de los hogares. Este año el consumo de la familia, de los hogares ecuatorianos, ha crecido en comparación con el año pasado. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido un éxito extraordinario en controlar la pandemia. Estamos hoy en un porcentaje de la población ecuatoriana sumamente alto, más del 70% vacunado con las 2 dosis. Y se va a iniciar con toda seguridad la tercera dosis en una u otra vacuna. Eso ha permitido que las familias salgan a comprar a los almacenes, a los centros comerciales. En otras palabras, ha estimulado a gastar dinero que no habían gastado el año pasado por efecto de la pandemia. La pandemia aconsejaba no salir a las calles para evitar el contagio. Ese es un primer factor muy importante. El gasto de consumo en la familia, debido al factor que he mencionado, ha crecido en forma muy importante. Y el Banco Central dentro de poco nos hará una estimación de cuánto ha crecido eso. Pero también otra variable que expande las actividades económicas es las exportaciones. Las exportaciones privadas, las exportaciones del sector camaronero, del sector de los camarones, del sector pesquero en general, ha crecido en forma importantísima este año. Pero también tenemos que indicar de que en minería hay un proceso importantísimo. Se ha exportado metales como oro, como cobre, etcétera, en porcentajes muy importantes en comparación con el pasado. Las exportaciones mineras están creciendo en forma importantísima, como producto de las inversiones que el sector privado internacional fundamentalmente ha hecho en una serie de zonas geográficas en el Ecuador de hace algunos años. Y eso va a seguir progresando. Y el sector minería va a ser un sector importante para la creación de empleo, para el empuje de las actividades económicas y sus efectos sobre el resto de los sectores. El gasto público no ha crecido como anteriormente crecía. Por lo tanto, ahí no está explicaciones de este ritmo de crecimiento de la actividad económica y del empleo. Entonces es consumo de las familias, la inversión privada nacional y la inversión privada internacional y las exportaciones, fundamentalmente privadas, son responsables del crecimiento de la economía, pero esto ha significado más empleo formal. ¿Por qué? Porque en la medida que los empresarios ven que las ventas aumentan, implica también pues, que la producción tiene que aumentar. Y ese aumento de ventas y aumento de producción implica contratar más trabajadores trabajando 40 horas, pagándole por lo menos $400 mensuales. Entonces, es un factor muy positivo lo que viene ocurriendo en el país. Naturalmente que el año pasado, el año 20, no fue un año normal. No fue un año normal por la pandemia, por los efectos que el virus tuvo, no solamente sobre la vida de los ecuatorianos, sino sobre todas las actividades económicas. Todavía no nos podemos recuperar si uno comienza a comparar el año 21 con el año 19. Todavía estamos abajo. Por ejemplo,
el ingreso per cápita en términos reales de este año va a ser algo parecido a lo que teníamos hace 8 o 9 años atrás. Todavía tenemos perdido casi 10 años que tenemos que recuperar hacia el futuro. De tal manera de que estas cifras que nos da el instituto correspondiente, que hace los análisis, hace las encuestas correspondientes, que es el Instituto de Censos, de Investigación y Censos Nacionales, es positivo para el país. Eso implica que la ruta hacia el crecimiento futuro puede ser más interesante de lo que ha pasado este año 21, pero a su vez se necesita otra serie de cosas. No solamente es el crecimiento de la economía la que explica el crecimiento del empleo adecuado, sino que requerimos una serie de facetas más adecuadas. ¿Cómo cuáles? Se necesita la reforma del Código de Trabajo. Y aquí los trabajadores, sus líderes, los sindicatos, tienen que tener la mente abierta para cooperar. ¿Por qué? Porque lo interesa es crear mucho más empleo. Hay, decíamos nosotros, un empleo adecuado 33.5, 33.7. El resto, ¿qué cosa es? Desempleo total, subempleo, empleo informal. Entonces tenemos que combatir ese desempleo, ese empleo informal. Se necesita más empleo adecuado. Gente que trabaje 40 horas a la semana y que trabaje sencillamente con un salario superior al mínimo de 425 será el año que viene. Pero hay limitaciones y restricciones por las rigideces que tiene el mercado laboral y por eso es necesario y urgente que el proyecto de ley que el presidente tiene listo debe ser enviado a la Asamblea Nacional a los efectos de que sea discutido y sea aprobado. El objetivo de este proyecto, el objetivo de estas reformas al mercado laboral es crear más empleo adecuado, no empleo informal, no subempleo. Y vuelvo a repetirme, amigos, yo espero que en enero del próximo año sencillamente el presidente envíe a la Asamblea Nacional este proyecto de ley que es necesario. Pero también está pendiente el envío de un proyecto de inversiones para crear mejores condiciones para la atracción de la inversión nacional y fundamentalmente extranjera. Se necesitan más inversiones. Sí, se necesitan más inversiones en varios sectores del país, en el sector minería, en el sector petrolero, en el sector energético en general, pero también en la industria y en otros sectores. ¿Cuál es el fin? Acelerar el crecimiento de la economía y eso implicará, estimados amigos y amigas, crecimiento de mayor empleo, demandas de más empleo de trabajadores a tiempo completo, de trabajadores en empleo adecuado. Es necesario, por lo tanto, tener abierta la mente en general y los políticos tienen que cooperar con el gobierno, no porque son gobiernistas, sino porque se requiere aprobar una serie de leyes necesarias. ¿Para qué? Para acelerar el crecimiento de la economía y esto a su vez que nos lleve a mayor empleo. Es una vergüenza que tengamos todavía estos niveles de desempleo. Es realmente una vergüenza, porque eso implica no solamente un problema social, sino un problema político y un problema que en un momento dado se convierte en cuestiones de seguridad, porque la gente tiene que vivir, tiene que alimentarse todos los días. El jefe de familia, sea hombre o sea mujer, tiene que alimentar a sus niños de 1, 2, 3, 4 años. Entonces se necesita empleo. Y naturalmente, combinado con esta política de crear más empleo, hay que combatir la pobreza y la pobreza extrema. Hay que combatirla, porque el desempleo total y absoluto, el subempleo, la informalidad del empleo, así como la pobreza extrema, no son buenos consejeros, porque eso puede implicar mayores problemas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Y ustedes observan ahora cómo hay en una serie de lugares del país, entre ellos Guayaquil, cómo se asesinan al uno o al otro señor. Y luego pues una serie de intentos nuevamente de problemas en las cárceles del país. Amigos y amigas, ese es un tema importante y es una buena noticia lo que nos dan las cifras dadas por institutos de investigaciones económicas y de censos nacionales sobre materia de empleo adecuado. Pero también, amigos, hay el tema del precio de los combustibles. El presidente ya ha dado la noticia total al país. No va a haber cambios en la política de precios.
no se va a aumentar el precio de los combustibles ni se va a reducir. La CONAI, Pachacútec y los organismos y los grupos sociales, todos respetables por supuesto, tienen que entender de que su pedido de que bajar el precio de los combustibles, del combustible, la gasolina extra o del diésel, sencillamente eso no es posible. No es posible seguir manteniendo subsidios. Es preferible tener recursos suficientes por parte del gobierno para dar más dinero, más recursos. ¿A qué? A sectores sociales, como la educación, por ejemplo, ¿sí? La seguridad social, la salud. Esos son sectores que sirven más para el combate a la pobreza general y a la pobreza extrema. Por lo tanto, amigos, hay que estar abiertos al tema y a la sugerencia y al pedido presidencial. Entendamos, no se pueden bajar el precio de los combustibles, no se puede. No solamente, vuelvo a repetir, es un tema fiscal, que significaría menos ingresos para el gobierno y un mayor déficit fiscal y mayor endeudamiento del gobierno y del país en general. No, lo que se intenta, señores, es tener suficientes recursos. ¿Para qué? A los efectos de alimentar a los sectores más importantes que tiene la lucha contra la pobreza, ¿sí? Que son los sectores sociales. Y vuelvo a insistir, salud, 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 salud y educación, educación y salud, que tienen que ser por su mayor parte gratuitos para la gente pobre, para la gente en extrema pobreza. Y estas personas, estos ecuatorianos, hombres y mujeres, están esperando, ¿qué cosa? Que mejore la calidad de la salud, que haya medicina suficiente en los hospitales públicos, así como en los hospitales del Seguro Social ecuatoriano. Y eso se hace con dinero. Y si un momento dado el dinero escasea por parte del gobierno, si tiene que bajar el precio de los combustibles y eso implica menos dinero, eso implicará que el gobierno no va a poder asignar recursos a estos sectores sociales y los va a reducir. Y eso implicará más problemas a las atenciones del seguro de salud hacia los afiliados, hacia los ecuatorianos. Hoy por hoy, amigos, tal como están las cosas, de repente salen una serie de ciudadanos, hombres o mujeres, y dicen en forma pública, no hay medicina, tengo que comprar yo las medicinas de bolsillo personal y yo no tengo plata. Entonces el hospital público, el hospital del seguro no le da la medicina. Amigos, no se puede permitir subsidios en esa forma que benefician a la clase de altos recursos o a los contrabandistas. Se necesita esos recursos para alimentar a los sectores sociales del país. Amigos y amigas, estas son dos noticias importantes que hemos tenido estos días: el empleo, el desempleo y el precio de los combustibles. Amigos y amigos, les agradezco bastante por estar con nosotros y aprovecho la oportunidad, amigos, antes de estar por terminada este comentario, de que les deseo de todo corazón y con toda franqueza de que el año que viene, 2022, sea de inmensa felicidad y de inmensa prosperidad para cada uno de ustedes que escuchan este programa, igual para todos sus familiares. Hasta la próxima semana. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. ¡Feliz 2022 a todos ustedes! Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por compartir este noticiero, por verlo todos los días, por hacer de este espacio un espacio de encuentro, de información, de conocimiento, de veracidad en torno a los grandes temas nacionales. Y desde mi parte nace nuevamente el compromiso de llegar a sus hogares haciendo análisis que busquen sobre todo la objetividad, la veracidad, que dejen de lado cualquier tipo de consideración de carácter personal para en su lugar poner por delante la verdad de los hechos. Es para mí un honor ser parte de la familia de Telesucesos Canal 29 UHF y por supuesto es para mí un testimonio de agradecimiento a todos y cada uno de ustedes el poder ingresar a sus hogares una vez por semana a través de este espacio de comentarios. Agradezco también a las personas que cuando nos encontramos en la calle son generosas conmigo y me dan sus muy buenos criterios con respecto a este programa.
Mi saludo cariñoso a ustedes y este 2022 tendremos mayor responsabilidad y mayor rigurosidad en el análisis. Este año para mí es de particular alegría y quiero desde ya anunciarles a todos ustedes por qué es de alegría. Porque el próximo 24 de mayo de este 2022 celebraremos los 200 años de la batalla del Pichincha, el bicentenario de la última batalla que llevó a la libertad al Ecuador. Recordaremos, por supuesto, a Bolívar, a Sucre, a Calderón, a aquel ejército gran colombiano de patriotas, de valientes, de gente que buscó la libertad, de gente que buscó esos valores que hasta ahora los tenemos, esos héroes históricos que establecen o constituyen más bien el inicio de los dogmas fundacionales de este país. La libertad, la valentía, el valor, ese espíritu guerrero frente a las adversidades, ese espíritu libertario permanente, ese espíritu de fuerza en contra de las injusticias, es lo que está plasmado en el ADN de los quiteños. Y es así como desde allá, desde el 24 de mayo de 1822, esta ciudad se ha convertido en un faro de luz para el Ecuador, para América y para el mundo. Quito, la capital de la República, el primer patrimonio cultural de la humanidad, ha sido sin duda alguna un baluarte fundamental para la democracia, el desarrollo, el progreso, la cultura y otras tantas virtudes propias de este país y de esta ciudad. Por eso es motivo de alegría y les comparto a ustedes por qué este 2022 nosotros lo tenemos que ver con cuidado, pero sobre todo con perspectiva histórica y con emoción, porque nuestros próceres estarán cumpliendo 200 años de su hazaña y tenemos que celebrarlo por todo lo alto. En este punto, quiero hacer un llamado al Ministerio de Educación y Cultura para que retomemos todas aquellas materias propias de el pensum de estudios que teníamos cuando nosotros éramos muchachos, la cívica, el entorno, la realidad social, la historia, para no perder de vista y para que nuestros jóvenes no olviden aquellas gestas importantes que hicieron que nuestro país se termine construyendo como tal. Que el Ecuador se llame Ecuador tiene por delante aquella batalla del Pichincha, aquel acontecimiento tan importante en donde el ejército de Sucre venció al ejército de Aymerich y nos dio la absoluta independencia de la corona española. No con esto quiero decir tampoco que debamos ver a España como un lejano saqueador del oro de este continente. No, somos una sociedad mestiza, somos una sociedad que tiene de las dos culturas, de la cultura aborigen de estas tierras y de la cultura hispánica que nos trajeron los españoles, y ellos a su vez de la cultura de los moros y etcétera, porque el mundo cada vez es una mixtura de culturas, de formas, de mecanismos, etcétera. Entonces debemos entender que en el Ecuador vivimos ciudadanos que tenemos tanto de indígenas como de españoles, y eso también tenemos que reivindicar en estas épocas. Quiero saludar, por supuesto, a todos aquellos que siempre se preocupan por reivindicar el espíritu cívico de los ciudadanos y de los ecuatorianos en general. Debemos reforzar, el pensum de estudios en los colegios y en las escuelas, reforzar la imagen de aquellos que construyeron este Ecuador, de aquellos ciudadanos que hicieron de la patria ecuatoriana lo que hasta ahora es. Una sociedad con problemas, sí, una sociedad llena de políticos que hacen que cada vez nos decepcionemos más del accionar público, pero asimismo una sociedad pujante, una sociedad que le mete ñeque a sus actividades, una sociedad que a pesar de las adversidades sale adelante con ese espíritu patriótico que nos hubieron inocular o inculcar aquellos próceres que les había comentado. Este 2022, que no sea solamente un año de desfiles, de conmemoraciones, de sesiones solemnes, de develamiento de placas, de bustos, de grandes banderas, de misas conmemorativas. No,
que este 2022 sea todo un año en donde nuestros jóvenes se preocupen de conocer la historia del país, se preocupen por llegar a nuestros museos, a nuestros sitios históricos, a nuestros espacios patrimoniales en donde podemos conocer la realidad de la historia ecuatoriana. Podamos conocer, por cierto, las maravillas que tiene el centro histórico de Quito. Ojalá podamos darnos un salto por el Templo de la Patria, aquel que está allá en el barrio La Libertad de la ciudad de Quito, allá en la cima de la Libertad, en el sitio mismo donde fue la batalla del Pichincha. Créanme, estimados amigos, que cuando uno va allá se contagia de ese espíritu libertario y de ese espíritu cívico que no nos debe faltar. Así es que ustedes, señores profesores, padres de familia, señores rectores de los colegios, señores directores de las escuelas, señora ministra de Educación, señores de las direcciones provinciales de educación, de los distritos, etcétera, iniciemos una gran cruzada cívica para rescatar los valores patrióticos de este país. Hagamos una cruzada cívica para que nuestros jóvenes se acerquen a esa historia que nos debe enorgullecer, sin duda. Esa historia que debe hacer que los jóvenes ahora sientan la importancia de ser ecuatorianos, sientan el orgullo de ser ecuatorianos. Que no sean solamente nuestros ciclistas, nuestras pesistas, nuestros futbolistas quienes nos llenan de orgullo. No, porque ellos de pronto pueden ser un gran ejemplo, y no de pronto, siempre van a ser un gran ejemplo para la juventud y la niñez. Pero aquellos que construyeron la patria ecuatoriana en sus inicios, sin duda alguna van a tener algo que decir para nuestra formación. Y eso es definitivamente una de las principales banderas que se debe abrazar desde la educación ecuatoriana, desde las principales instituciones de educación ecuatoriana y por supuesto desde ustedes, amigos, que nos ven a través de la pantalla de Telesucesos. Hagan un esfuerzo para que sus hijos se acerquen a esos valores. Visiten los museos, visiten los distintos centros de conocimiento de nuestra historia y les aseguro que quedarán maravillados. No quiero decirles más por hoy. Durante este 2022 hablaremos permanentemente de los próceres de la independencia, de los próceres de la batalla del Pichincha. Llegaremos al 24 de mayo conociendo al menos la vida y obra de sus principales actores. Y de ahí quedará en ustedes el poder profundizar el conocimiento en torno a estos notables hombres que hicieron historia en nuestras vidas, desde el pasado, por supuesto, y hasta el presente, que lo vivimos en la cotidianidad. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Editorial. Ahora, ¿qué hacemos? Por Ramiro Ruiz. El virus hace pensar. Recién vi por internet a la orquesta del músico griego Jan. Su música tranquiliza, ayuda a mirar el cielo. Él recordó lo que dijo Sócrates hace 2500 años y que viene muy bien en la pandemia, que todavía no se retira. El ser humano perfecto son todos los seres humanos combinados colectivamente. Es un nosotros, todos juntos quienes creamos la perfección. La guerra contra el virus ganaremos con solidaridad. Debemos mirarnos dentro de cada uno, vivir sin dudar y sin cuestionar. Solo así podemos crear mejores estrategias científicas sencillas, como lavarse las manos continuamente, hasta que venga la vacuna, y estrategias sociales, disciplinarnos, obedecer para defender la vida. Aprendamos a escuchar a los ángeles protectores, nuestros hijos, los nietos, la esposa, la familia completa, los amigos. Además, las noticias buenas y pésimas son nuestros ángeles. No es tiempo de encerrarnos con ideas ingratas que asoman de repente. Peor todavía, dirigir y protagonizar películas miedosas en nuestra imaginación. No olvidemos a los gobiernos nacionales y locales sensatos que están haciendo enormes esfuerzos y nos protegen. Comprendamos que esta tarea titánica la hacen con recursos económicos, materiales y profesionales limitados. Apoyemos moralmente en esta difícil situación angustiante para muchas familias. A la gente hay que darle esperanza
y la esperanza sostenerla con acciones. La emocionante ola de solidaridad que recorre las calles de nuestras ciudades y pueblos, debemos estimularla y superar esa crisis para que lo antes posible sea un acontecimiento del pasado. Esta crisis nos señala que la población en todo el mundo tiene una responsabilidad y no puede mirar para otro lado. Hay un objetivo único, un pacto solidario con la vida, la imaginación y la esperanza. En esta guerra misteriosa no vemos caer bombas ni oímos explosiones y no sabemos qué cara tiene el miedo y el dolor, pero la humanidad es hoy un único continente. El ser humano se acoraza de cultura, leyes, principios morales, como el fin de mantener a raya su naturaleza animal. En caso de emergencia, esta coraza se desintegra fácilmente, como en el caso actual, de forma colectiva, lo que da lugar a episodios de pánico. No es raro que en tales situaciones coincidan el egoísmo extremo, encaminado a la propia supervivencia y a los gestos solidarios cercanos a la heroicidad. Sigo creyendo en los ciudadanos que supieron aprovisionarse de cultura y están mejor dotados para soportar el confinamiento, afrontar en circunstancias difíciles y poner sus conocimientos al servicio de los demás. En los desastres, los humanos no nos diferenciamos de los delfines, las moscas o las flores. Ramiro Ruiz. Guerra de sexos. ¿Hasta cuándo? José Hernández, 4 pelagatos. ¿Las causas que tanto inquietan a las mujeres avanzan? Por supuesto, están las que históricamente más las han movilizado y que involucran sus derechos y su lugar en la sociedad. Entre ellas, salarios iguales para trabajos iguales, reparto de tareas, su participación política y la paridad política. Y las que se han sumado sobre temas de discriminación y desigualdad, es decir, la equidad de género, derecho a decidir sobre su cuerpo, su lucha contra la violencia en contra de ellas y de las niñas. Esas causas, a pesar de la polémica que en algunos casos provocan, han hecho su camino. El tema no es discutir su fundamento, sino la estrategia seguida para volver las causas de la sociedad en su conjunto. El feminismo en Ecuador pasa por las etapas recorridas en otros países, con décadas de retraso en algunos tópicos incluso, y una convicción que comparten al parecer muchas de sus militantes. Hay que sumar likes y ganar a diario guerras en las redes sociales, aunque la realidad siga imperturbable. En ese capítulo entra el lenguaje que usan, en el cual cuentan más las palabras que los hechos. Tener siempre la razón, tratar de misóginos y machistas a todos aquellos que las critican, mantener un clima de recriminación y sospecha contra el enemigo común, es decir, el hombre, y como escribió Anne Lee Brun, ponerse el uniforme de su sexo. Las exageraciones no son nuevas, y la escritora y crítica francesa ya había señalado en el libro Lâchez tout, abandonen todo, este libro es de 1978, al llamar estalinistas con faldas a las feministas radicales de su país. Nada de lo que se ve es nuevo, y como hace más de 40 años en Europa, lo más valioso, quizá, es volver a las preguntas que se formularon las seguidoras de Louise Michel, Flora Tristán o Simone de Beauvoir. ¿Sirve las causas de las mujeres que conciernen a toda la sociedad luchar por palabras y conceptos que tocan temas de representación y palabras adecuadas según la corrección política, pero que dejan indemnes los problemas reales de la vida de millones de ellas? Criticar sus yerros es ser enemigo de las causas fundamentales de la mujer, como ser antisemita, para algunos radicales, es oponerse a ciertas posiciones del gobierno de Israel. Las causas femeninas se fundamentan, se defienden y llegarán a buen puerto únicamente si se basan en una guerra abierta y sin tregua contra los hombres. ¿Y por qué generalizar si siempre habrá idiotas, en cualquier campo, cuando lo que importa es generar nuevas formas de relación, en este caso con aquellos hombres que tienen otra visión y ampliar con ellos y sin cese este segmento? En definitiva, la pregunta sigue siendo si las mujeres pueden ser el motor que provoque el revolcón cultural que requiere la sociedad.
En ese caso, la estrategia seguida es totalmente equivocada. Las guerras que se dan en redes, que solo reclama doctrina o ideología, terminan como las películas de Schwarzenegger, contando el reguero de muertos, insultos a granel, provocadores o falócratas sin remedio, arrastrados, en todos los casos, el número de likes obtenidos y la interrogante de quién se quedó con la última palabra. No importa si el menú es siempre el mismo, debates tan estériles como desesperanzadores. Debates que nada cambian y que suscitan siempre la misma interrogante. ¿Cuánto tiempo más se extenderá este tipo de enfrentamientos? Si el patriarcado está condenado, ¿cuándo y cómo se vislumbrará el nuevo sistema de relaciones entre hombres y mujeres? A menos que algunas influyentes, desencantadas ante la imperfección masculina, estén convencidas de que la única solución es persistir sin remedio en esa guerra absurda de sexos. Lo más obvio es pensar que muchas mujeres inteligentes están librando, por causas justas, una guerra necesaria pero basada en una pésima estrategia. En todo caso, no se compadece con su energía, su conocimiento y la convicción de que muchos códigos culturales que sustentan su relación con los hombres son irracionales y deben ser modificados. Y cambiarlos requiere denunciarlos, claro, pero sobre todo una estrategia inclusiva, destinada a suscitar nuevos valores, nuevas actitudes, y este tema puede ser más doloroso por el impacto que causa en las víctimas, pero no es muy diferente desde el punto de vista cultural al cambio que necesita el país para entender y practicar la política por fuera de la matriz caudillista. Y así hay muchos temas de comportamiento, como se ve a lo largo, por ejemplo, de los libros del expresidente Osvaldo Hurtado. Ecuador necesita menos guerras y más pedagogías. En el caso del feminismo hay una enorme diferencia. Hay ya un mundo de mujeres, y también de hombres, conscientes de que sus relaciones deben cambiar, y que esos cambios son provechosos para el país, para las personas, las parejas, las familias. La misma energía que se pone en guerras insulsas podría, inspirada en otra estrategia, causar la sorpresa que necesita el país, que las mujeres realmente cambien la sociedad, convirtiendo a los hombres no en sus enemigos, sino en sus socios. José Hernández, 4 Pelagatos. La impunidad como estrategia, artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Más de 7 meses han transcurrido desde que el presidente Lasso enviara a la Asamblea un proyecto de ley en el que se sustituía lo que quedaba de la oprobiosa ley Mordaza por una ley que más bien proteja, fomente y defienda a la libertad de expresión en nuestro país. Como se lo hizo notar en su momento, el proyecto prácticamente reproduce las reglas y estándares que sobre libertad de expresión ha aprobado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De aprobarse el proyecto de ley, el Ecuador sería probablemente uno de los pocos países, si no el único, que haya incorporado a su derecho interno un instrumento internacional sobre derechos humanos. Los estados son generalmente renuentes a dar este paso y prefieren mantener a dichos instrumentos en el plano internacional y simplemente escoger de ellos uno que otro asunto que les parece conveniente. Uno de los ejes fundamentales del proyecto es el reformar nuestra legislación penal interna para hacerla compatible con el derecho internacional de derechos humanos, específicamente derogando del Código Penal las llamadas infracciones contra el honor y dejando que las reparaciones por tales infracciones se ventilen en la justicia civil. La práctica de usar y manipular a la justicia penal, presentando querellas penales, invocando ofensas, calumnias y demás figuras relacionadas con el honor de las personas, se ha transformado en la actualidad en un simple mecanismo de coerción para silenciar y atemorizar a quienes se atreven a denunciar actos de corrupción, ya sea periodistas, abogados, políticos o simples ciudadanos. Es lo que hoy se ha dado en llamar por la jurisprudencia y Academia de Derechos Humanos como demandas estratégicas. Se recurre a la justicia penal presentando querellas o demandas, invocando la defensa del honor o de cualquier otro bien jurídico, con el único fin de acallar las denuncias de corrupción o, en otros casos, para llegar incluso a acuerdos comerciales.
Lo grave es que haya abogados, fiscales y jueces que se presten para este chantaje, con lo cual se cierra un círculo de impunidad y vergüenza. Pero nada ha hecho la Asamblea con el mencionado proyecto de ley. El mismo empeño que tuvieron muchos asambleístas para crear el tinglado de los Pandora Papers y buscar un golpe de Estado, deberían exhibirlo en aprobar una ley de gran importancia para la democracia ecuatoriana. El hecho de que la ley Mordaza haya respondido a una consulta popular no la vuelve por ello intocable. Las consultas populares, por ser tales, no son dioses. Las peores barbaridades se han cometido en la historia a través de plebiscitos, tal como lo testimonian la Alemania nazi o la Rusia soviética. Hoy el Ecuador ha sido condenado por una corte internacional como violador de obligaciones derivadas de un tratado internacional. Es una más de las graves ignominias que puede sufrir un Estado moderno sometido al derecho internacional. Ya no se trata solamente de haber violado tratados internacionales sobre protección de inversiones. A ello se añade ahora la violación de un tratado de derechos humanos. Y buena parte de estas violaciones se derivan de jueces que dan la espalda al derecho para bajar la cabeza ante el poder del dinero o la política. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Lunes 3 de enero del 2022. Hoy dicen ser el Día Mundial del Cheque Mal Girado. Tenga cuidado cuando usted gire sus cheques. Recuerde que ya no estamos en el 2021, estamos en el 2022. Para que no celebre con alegría el Día Universal del Cheque Mal Girado, no se olvide, estamos en el 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia, un espacio fresco y diferente en donde tratamos los diferentes problemas y noticias que tiene la ciudad y el país. Quiero comenzar este año haciendo, no sé si una denuncia, no sé si un comentario, pero sí quiero poner en la opinión pública el problema siguiente. Resulta que una de las empresas que mayor utilidad genera en el Ecuador es justamente la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Una empresa que nos brinda el servicio de teléfono, que nos brinda el servicio en internet y ahora inclusive el servicio de televisión por cable. Linda empresa de progreso, auspicia eventos, está ahí, sí trabaja como empresa, quizás es una de las empresas públicas que mejor trabaja, pero asimismo tiene unos cuantos hierros que tenemos que darnos cuenta. Y quiero hacer un llamado al señor gerente de la CNT y quiero hacer un llamado a quienes estén encargados de estos temas. Pero durante estos días ha llegado a nuestra mesa de trabajo una serie de denuncias que se dan en torno a los cobros que se hacen de líneas que alguien dejó de tener hace 5, 6, 10 años o que lo que es peor nunca tuvo. Nunca tuvieron una línea telefónica, pero aparece que esa línea está a nombre de determinada persona y a esa persona le siguen un proceso para cobrarle valores de una línea que nunca utilizó. Y lo que es peor, inician la jurisdicción coactiva. Y cuando inician la jurisdicción coactiva, ordenan que se congelen las cuentas en los bancos. Y el derecho al pataleo de la gente, señores del CNT. ¿Por qué no establecemos un mecanismo de cobranza? Sí, porque supongo que habrán un montón de usuarios que tampoco han pagado sus servicios y que a ellos habrá que iniciarles las coactivas. Pero los que no tienen nada que ver, ¿por qué tienen que estar siempre bloqueados en sus cuentas? ¿Por qué no se les da la posibilidad de defenderse? ¿Por qué se cae en aquella lógica del tiene razón pero igual va preso? Los de la CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para este 2022 deberán iniciar un proceso a través del cual se garantice a los ciudadanos que se cobre por lo que se usó. Hay una máxima que dice a servicio dado, servicio pagado, pero resulta que ustedes, señores de la CNT, cobran servicios que nunca dieron o cobran a personas que nunca pidieron los servicios de línea telefónica ni nada por el estilo. Eso hace que cada vez más los ecuatorianos migren a la competencia que ya tienen, a esas empresas que también brindan exactamente los mismos servicios y Dios no quiera a cualquier momento la CNT termine quebrando por sus malos y abusivos manejos. Esto es el Plop de la Noticia y nos vemos el día de mañana. Chao.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.